los encuentros preparados, organizados por los profesionales de CIPSA en el Espacio Cultural Fraile y Blanco. Estoy muy contento hoy porque, para empezar, cuando uno programa un acto cultural y ver una sala llena de gente, siempre es de agradecer, a pesar del frío, a pesar de que es miércoles y seguramente hay fútbol y hay muchas cosas. Así que les agradezco inmensamente que hayan combatido a todo eso y hayan preferido elegirnos a nosotros y acompañarnos esta tarde aquí en el encuentro. El primero de los encuentros que tenemos preparados hasta el próximo mes de mayo, Ángela. Sí, el próximo mes, sabéis que es el último miércoles de cada mes, entonces en febrero viene María Jesús Álava a presentar su último libro, que es La verdad de la mentira. Después vendrá también en el mes siguiente Mara Diersen, que es neuropsicóloga y neurocientífica. Y bueno, hablaremos del cerebro y ya nos dirá ella el título, que todavía no me le ha pasado. Y luego en el siguiente vendrá Marta Arasá, que es abril, ¿no? Si no me equivoco. Y sabéis que ella es especialista en temas de dependencia emocional, en pareja, etc. Y seguramente hablaremos también de esos temas. Pero os iremos pasando toda la información. María Jesús Álava, además, nuestra próxima invitada del mes de febrero, siempre, al igual que Eduardo, llena la sala, es decir, las invitaciones vuelan en tan solo unos días, ¿no? Y siempre, además, hay que agradecerle que siempre que presenta su libro venga aquí a Santander y venga con CIPSA y con el espacio, así que es de agradecer. Y Mara Diersen está considerada una de las 10 mujeres más importantes del país, ¿no? Y con una investigación importantísima. Bueno, tenemos aquí a nuestro invitado. Ahora enseguida toma las riendas Ángela con este primer ciclo, este primer encuentro. Agradecer a Eduardo Frechida que nos acompañe esta tarde. Y quiero brevemente esbozar un perfil profesional de nuestro invitado de hoy. Eduardo es el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía de nuestro país. Es licenciado en Psicología, acreditado como máster, licenciado en Ciencias Políticas, máster en TCC, psicólogo general sanitario. En su larga experiencia profesional, es psicólogo en la Unidad Regional de Sanidad de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria desde el año 2012 hasta el 2016. Es responsable de formación de la Jefatura Superior de Policía desde el 2011 hasta el 2016. Profesor de la Escuela Nacional de Policía del 2004 al 2008, jefe del Gabinete Psicopedagógico desde el 2004 al 2012, director de varios trabajos fin de máster del curso de formación superior de la Escuela Nacional de Policía relacionados con la inteligencia emocional, liderazgo, entrenamientos tácticos para la Policía Nacional y temas afines, impartición también de cursos y seminarios sobre recursos humanos, comunicación, intervención policial, entre otros. Una larga experiencia profesional en la Brigada de Policía Judicial, Delitos Violentos y de Extranjería, y, cómo no, también una experiencia importante en la investigación de redes de inmigración ilegal. Muchos de los ponentes, cuando nos acompañan, siempre traen sus trabajos, sus PowerPoint, sus imágenes, sus vídeos, sus refuerzos a la hora de explicar, pero nosotros hemos decidido que Eduardo venga sin nada, ya que las imágenes que podía aportar Eduardo a la charla, a la conversación, pueden altamente herir la sensibilidad de la gente. Eduardo, ya has preferido que mejor no demos demasiada información. ¿Para qué? ¿No? Es mejor a veces... Bueno, pues lo imagino. Eso es, ¿no? Agradecerte tu visita, gracias, y lo dicho, Ángela, las riendas son tuyas. A por ello. Bueno, aparte que quizás esto lo puedas poner, este tipo de imágenes, en otro tipo de charla, porque aquí para el público general hay tanta variedad que no sabemos, pero para profesionales, lógicamente, sería imprescindible, ¿no? Bueno, pues con todo este currículum, a mí me gustaría que me dijeras en qué consiste tu trabajo, es decir, qué tipo de cosas haces y qué te hizo elegirlo. Bien, vamos a hablar un poquito en general, ¿no?, de lo que es el trabajo del policía, ¿no? Porque la policía son muchas cosas, muchos departamentos, muchas especialidades. ¿Se me oye bien así? Sí. Bueno, me dirijo de tú, a mí me gusta que me traten de tú, si no os importa. ¿Sí? Vale. Bueno, lo que digo, la policía es un trabajo muy amplio en lo que trabajamos ahí, pues como por especialidades, ¿no? Entonces, en mi currículum ahí se ha visto que yo pues he tenido la suerte de participar en varias de esas actividades, desde lo que es la investigación judicial del delito hasta las redes de inmigración ilegal, y luego he estado también unos años
como han dicho antes, en docencia, ¿no? En nuestra Escuela Nacional que está en Ávila. Por lo tanto, decir en qué consiste el trabajo es algo pues, que tendríamos igual que plantearnos exactamente qué es lo que os puede interesar, ¿no? El trabajo de un policía en general, si nos atenemos a lo que dice la Constitución, pues es defender los derechos, las libertades y la seguridad ciudadana, ¿no? Eso es muy amplio, ¿vale? Entonces yo podría resumirlo para no extendernos igual demasiado en que es un servicio público. Es decir, la policía está para ayudar y para servir a la sociedad en la que nos ha contratado, digamos, ¿no? No sé si con eso contesto o si queréis, o en cualquier momento, por supuesto, interrumpirme, me preguntáis, oye, ¿y exactamente qué es lo que hacéis en esto? ¿Qué es lo que hacéis en esto? Y yo os voy contestando en lo que os pueda contestar, ¿vale? Bueno, una forma también de especificar podría ser decir qué es lo mejor y qué es lo peor de tu trabajo. Porque ahí, mira, podemos darle... Bueno, venga. Insisto que también eso es amplio, ¿no? Pero bueno, lo mejor, yo siempre lo digo, es que estás en el lado del bien frente al mal, ¿vale? Es decir, nosotros en las películas somos los buenos, o deberíamos serlo, ¿vale? Entonces, eso es algo de verdad agradable y bonito, es decir, o sea, estoy haciendo un trabajo que protege, que pues hace que la gente se sienta segura, que a veces eres capaz de resolver temas que son de verdad inquietantes para la sociedad. Y eso, la verdad es que es maravilloso. Yo algunas veces lo he expresado como diciendo, yo habría días que participando en algunos de los servicios que he participado, hubiera pagado por tener esa experiencia, ¿vale? Entonces, eso es lo bonito realmente de la policía. Además, es una profesión muy dinámica, que te engancha, que como he dicho antes, te permite ejercer diferentes tipos de especializaciones que son muy interesantes. Y yo además he tenido la suerte durante años de poder conjugar pues, mis dos grandes mundos, ¿no? El de la policía en sí y todo lo que ello genera, y el de la psicología. Entonces, bueno, yo para mí encantado, es una profesión que me ha permitido todo. Lo malo, bueno, pues hay muchas cosas malas, de verdad, pues porque es un trabajo que desgasta mucho, que implica mucho compromiso personal. A veces no eres capaz de desconectar lo que quisieras y te llevas algunos de los asuntos, te los llevas a tu casa, y eso, pues hay muchos compañeros que terminan dejando sus familias un poco de lado y terminan en malas condiciones, pues porque es un trabajo que si te lo tomas en serio y con compromiso, pues te puede llevar un poco a perder un poco el norte de lo que debería ser. Eso yo creo que no se le puede pedir a nadie, que su trabajo le enganche tanto que le prive de su vida personal y familiar, ¿no? Pero esto es uno de los peligros que tiene. Y luego otro de los peligros que yo entiendo que pueden ocurrir es que... o sea, uno es en tu vida personal. Uno es en tu vida personal. Y en la vida profesional, pues hombre, hay delitos verdaderamente complejos, ¿vale? Desde lo que un poco vamos a hablar hoy de lo que pueden ser los asesinos hasta cuestiones, por ejemplo, de pedofilia, pornografía infantil. Me conozco algunos compañeros que realmente han terminado verdaderamente mal después de tener que estar pues, observando determinadas imágenes o determinadas investigaciones que dicen, bueno, pero ¿cómo es posible que esto pueda ser? Bueno, pues puede ser. Entonces, bueno, a ese nivel personal, lo que digo es que puede llevarte a un desgaste temprano de no poder hasta soportar tu trabajo, ¿vale? Bueno, me gustaría también saber algún reto, algo que haya supuesto un reto para ti o alguna cosa que te haya gustado mucho participar en ella. ¿Reto o el gusto? Bueno, que me haya gustado participar hay varias. Por ejemplo, cuando una de ellas, de las que pueda contar, cuando todavía pocas personas hablaban de redes de inmigración ilegal, yo tuve ocasión de empezar una investigación de una chica que había sido vendida, o sea, como si fuera una mercancía, por su propia familia. Esto es un poco lo interesante, ¿no? Y cómo era una chica que cuando nosotros la conocemos tenía 19 años y, bueno, viene a pedirnos ayuda, se escapa del sitio donde estaba retenida y nos viene a pedir ayuda, y empezamos a hacer una investigación en la cual ella coopera de una forma que yo antes nunca había visto, ¿no? Con mucho riesgo para su propia vida, porque cooperar con la policía pues es algo
que las redes no lo van a permitir, ¿no? Y que llegamos a una investigación, cuando yo estaba trabajando en Bilbao, llegamos a una investigación amplia en la cual ya implicamos a nuestra Comisaría General en Madrid, a una de las brigadas de la Comisaría Provincial de Málaga, o sea, una operación que se hizo a nivel nacional y que, bueno, al final se saldó pues, con la desarticulación de esa red de ciudadanos húngaros que explotaban a mujeres. Insisto, cuando todavía se hablaba muy poquito de lo que es el tráfico de personas o la explotación sexual o todos estos delitos, trata de blancas que decimos ahí en términos un poco más vulgares, que ahora están muy de moda y que en aquel momento estábamos empezando. Bueno, esa es una de las operaciones en las que yo, por tener esa experiencia, hubiera pagado y luego la satisfacción de conseguir decir, bueno, pues hemos quitado a estos mafiosos del medio, hemos ayudado a una persona y hemos... Porque además lo bonito de esta chica es que realmente ahí estaba forzada. A veces en los medios de comunicación, y a veces nosotros mismos lo pensamos, se puede poner en duda de si las personas están realmente retenidas o están ahí un poco más por su voluntad y por los beneficios que ese tipo de trabajo pueda ofrecerles, ¿no? Bueno, pues esta era la típica que claramente estaba siendo explotada contra su voluntad y que la sacamos de ese mundo y rehizo su vida de otra forma, bueno, de una forma muy interesante, ¿no? Bueno, pues ese es uno de los que les puedo contar que fue interesantísimo. Retos. Pues un reto curioso, en mi caso, después de que yo llevaba varios años con mi licenciatura en psicología y que no había podido pues, combinar mi trabajo de la policía con la psicología, pues un reto fue precisamente plantearme cómo hacer esa combinación, ¿no? Entonces surgió un poco de una posibilidad existente en aquel momento, ¿no? Que era ser profesor en la Escuela Nacional de Policía, ¿no? Yo que había sido hasta entonces siempre operativo en diferentes servicios, pues ir a un servicio no operativo que además consistía en formar a los futuros policías, a los futuros inspectores, eso para mí fue un reto muy importante que me llevó a un cierto nivel de estrés que yo digo, es que no sé si me voy a equivocar, no sé si voy a ser capaz, ¿no? Bueno, pues creo que fui capaz, creo que me integré bien y luego allí los retos fueron importantes, fue cambiar un sistema de formación tradicional al nuevo sistema Bolonia, me impliqué mucho en ello, empecé a ponerme en contacto con profesores, con investigadores y bueno, yo creo que de ahí salió un programa que es el que ahora está en vigor para la formación superior y que creo que es un programa interesante y que, bueno, pues, insisto, a mí eso me suponía un reto que al final, bueno, pues, del cual me sentí muy satisfecho, ¿no? Pues al hilo de eso, ¿cómo se forma un investigador en la policía, no? Bueno, ¿cómo se forma un investigador? Se forma a través de, primero, una selección importante previa, es decir, ahora los que dirigen las investigaciones suelen ser inspectores en los grupos de policía judicial. Para ser inspector estamos pidiendo ahora un grado, o sea, una formación universitaria de grado, de cualquier especialidad, ahí no se pone ningún tipo de requisito, y después se pasa a un proceso de oposición donde la selección es verdaderamente dura, ¿vale? Hay un montón de pruebas, desde conocimientos jurídicos, psicosociales, técnicos, pruebas físicas. Necesitamos que los que van a ser policías pues tengan una capacitación física y eso implica también una pequeña igual discriminación, porque igual una persona que pudiera tener algún tipo de discapacidad podría ser un magnífico investigador, por ejemplo, de despacho, ¿no? Como igual en algunas películas igual se ha visto, ¿no? En España no tenemos esa posibilidad, para ser policía hay que hacer unas pruebas de aptitud física, luego hay que hacer unas pruebas psicotécnicas, unas pruebas de personalidad, esto es importante, eso era uno de los retos que yo igual me hubiera planteado y que no se pudieron conseguir pues porque ya cambié de actividad, pero la selección es importantísima. Nosotros necesitamos que no podemos formar absolutamente todo lo que es la capacidad que vamos a requerir al futuro policía o inspector, entonces necesitamos que el proceso de selección pues vaya también encaminado a escoger a una serie de personas que tengan una serie de valores previos, una serie de actitudes y con esos valores y actitudes tenemos un cimiento sobre el que ir
elaborando ya lo que va a ser la construcción del futuro policía o del futuro inspector, ¿no? ¿Nos podrías concretar algún valor o cualidad que serían, digamos, pues imprescindibles en alguien que se vaya a dedicar, ¿no? Bueno, yo creo que el valor fundamental, el que más creo que puede afectar, porque he dicho antes que somos un servicio público, es el valor de la integridad. O sea, nosotros necesitamos policías íntegros. Si nosotros detectamos durante todo el proceso de selección, de formación, a una persona no íntegra, directamente la deberíamos excluir de ese proceso. Y si por lo que sea se nos ha colado y detectamos una falta de integridad en un policía ya en activo, pues deberíamos hacer todo lo posible para que esa persona dejara de ser policía. Luego, la integridad es un valor para nosotros que debe ser sagrado, porque es que la sociedad nos ha contratado para que defendamos el bien, como decía antes. No podemos permitirnos ser nosotros también parte del mal, ¿vale? Entonces, ese es sagrado, pero luego hay otros. He dicho que es un servicio público, y entonces requiere del valor del compromiso. Es decir, yo me comprometo en un trabajo en el cual puedo llegar hasta perder la vida. No sé si conocéis pues algunos casos de policías, de guardias civiles. Voy a ampliar un poco también en esta función de la protección de los derechos y libertades. Voy a añadir también pues, lo que hace también la Guardia Civil, ¿no? Pues a veces tu trabajo te lleva a ponerte en riesgo tu propia vida, y eso no lo hace cualquiera, más por un sueldo que es un sueldo normalito, de verdad. Yo creo que en la policía se equivocaría alguien que esté por el sueldo, porque sí es cierto que es un trabajo hoy en día que es fijo, pero es un trabajo con unos riesgos que son importantes, ¿no? Entonces, el compromiso es otro valor que yo considero también importante. La responsabilidad. Te están pidiendo hacer un trabajo que te lleva pues un tiempo, una dedicación, y que lo tienes que hacer lo mejor posible, ¿no? Y además lo antes posible. Tenemos muchísima presión. Luego, cuando entremos un poquito ya con el tema de los asesinatos, hay muchísima presión. Las primeras horas son fundamentales. Hay un compañero mío por aquí en la sala con el cual hemos compartido muchas horas seguidas juntos, ¿no? De estar 2 o 3 días intentando terminar todos los trámites para poner a disposición a las personas detenidas, porque además hay que respetar unos plazos. Y entonces, bueno, pues responsabilidad para hacer las cosas bien, hacerla a la primera, y eso es otro valor importante, ¿no? Otro valor podría ser pues la dedicación. Es decir, es un trabajo, como he dicho también al principio, que a veces te implica tanto que te lleva toda tu vida, ¿no? Si nosotros nos dejáramos llevar por lo que nos piden muchas veces determinados hechos que investigamos, te podría llevar perfectamente todas tus horas del día, y eso pues, no creo que se nos deba pedir tanto, pero a veces pues tienes que tener ese valor, ¿no? La dedicación. Y algunos más, pero vamos, fundamental, insisto, la integridad. No nos podemos permitir el lujo de tener una policía corrupta. Hay casos de corrupción, como en todas las profesiones, por supuesto, que insisto, que para eso tenemos unos sistemas de detección, hasta unos servicios de investigación internos, y todo lo que sea posible, eso deberemos desecharlo. Supongo que en la policía hay especialización, algún psicólogo o criminólogo que está especializado en la policía en delitos violentos. Supongo. Sí. Bueno, a ver, para ser inspector, he dicho antes, pedíamos un grado, pedíamos luego una formación, ¿vale? Nosotros no pedimos que tengas que ser psicólogo o que tengas que ser licenciado en Derecho. Curiosamente, el mayor número de grados que tenemos lo son en Derecho o en Psicología, aunque ya en los últimos años pues, nos está entrando prácticamente de todo, porque también es cierto pues, que cuando hay poco trabajo asequible, pues la gente se va digamos, volcando en oposiciones que puedan sacar con sus grados. Hemos tenido en los últimos años mucha gente de física, de matemáticas, de otras ciencias que habitualmente no entraban, ¿no? Pero en realidad nosotros no necesitamos que un investigador, un inspector, un policía sea psicólogo. Otra cosa es que les formemos en una psicología práctica para poder realizar su trabajo, ¿vale? Entonces, sobre estos parámetros no disponíamos, voy a hablar en pasado, hasta hace muy poquito, de psicólogos especializados en investigación, por ejemplo, de delitos, como tal, ¿vale? Teníamos investigadores
que manejarían la psicología más o menos, ¿no? Digo hasta hace poco porque hace unos años, no demasiados, dentro de la Comisaría General de Policía Judicial, lo que es la central, digamos, de la investigación de los delitos, y dentro de las unidades de inteligencia tenemos el servicio de análisis de la conducta. A los que les gustan las series y las películas, bueno, pues los de, ¿qué son? ¿Mentes criminales? Y CSI, ¿no? No, bueno, CSI es otra cosa, bueno, lo podemos hablar de ello también, ¿no? Ah, vale, vale. Más Mentes criminales, ¿no? ¿Quién sigue? A ver, ¿quién sigue esa serie? Venga, pero levantar sin miedo, que hay más, por ahí por ese fondo no. Bueno. No, bueno, ya no sé si Ángela no se ha dicho todavía, pero suelo preguntar, cuando hay alguna cosa esta, yo suelo preguntar. Pero podéis también vosotros preguntar. Y vosotros también podéis preguntar a mí, ahora te vas. Bueno, pues tipo Mentes criminales, lo que pasa es que nosotros no somos capaces de decir lo que han desayunado por la mañana el asesino, ni cosas de esas. Si es más o menos cierto lo que dicen, hasta dónde se puede llegar, no lo sé. Ahora vamos matizando. O cómo se investiga de verdad. Sí. ¿No? Bueno, la sección de análisis de la conducta la dirige un inspector jefe, Juan Enrique Soto Castro, que el tío es una máquina. O sea, es una máquina. Lleva muchos años, él es psicólogo también de formación, por eso lo que decía antes, digo, voy a rectificarlo sobre la marcha. Él empezó era psicólogo cuando ingresó, empezó su carrera profesional como investigador, como inspector, ascendió a inspector jefe, y en un momento determinado alguien dice, bueno, pero vamos a ver, hay investigaciones que necesitan realmente un análisis de la conducta de los autores, ¿no? Y bueno, pues se pensó en la oportunidad, que él ya había publicado un montón de cosas, estaba muy implicado antes de pasar a dirigir esta unidad, cuando todavía no existía, y además casi se creó casi de su mano, ¿no? Ha publicado un montón de artículos, es muy reclamado en foros criminalísticos y tal, porque es un verdadero experto en el análisis de la conducta y el pionero, ya digo, en España, ¿no? Y de esto no hace muchos años, por desgracia. Empezado siendo una unidad muy pequeñita, de 3-4 personas, ahora ya en el último año han metido más efectivos, porque al ser una unidad central, ellos tienen competencia y ámbito de actuación en toda España. ¿Vale? Entonces, pues en los últimos años pues han tenido que ir trasladando pues a determinados lugares donde se habrían producido hechos en los cuales merecía la pena hacer pues un análisis de la conducta de los posibles autores. Y pongo por caso, han estado en el caso de Marta de Castillo, en el caso de Bretón, bueno, pues en estos que han sido, digamos, muy sonados en las últimas épocas, ¿no? Entonces, insisto, esta unidad, donde el que la dirige es psicólogo, donde había también algún miembro que era también psicólogo, pero insisto, no necesitamos que sean psicólogos los investigadores. Sí, les instruimos bastante en cuestiones de psicología, pero no sé si. No es necesaria la licenciatura, ¿no? No es necesario ser licenciado, aunque hay muchos, insisto, que ahora ya entran con el grado o la licenciatura. Y te iba a preguntar yo, sí, porque lo que sabemos, excepto que seamos muy aficionados, ¿no? La mayor parte de la gente, pues es o bien por los telediarios o bien por las series, ¿no? Pero claro, en las series, como tú dices, es que saben qué han desayunado y tal. Entonces, ¿qué hay de verdad en esto y cómo se realiza realmente una investigación de un crimen, por ejemplo? Bueno. Y además me ha hecho gracia porque es diferenciado Mentes criminales de CSI. Sí, es lo que voy a decir ahora, porque esto merece la pena explicarlo con un poquito de detenimiento. ¿Cómo se investiga un crimen? Bueno, pues lo primero, tenemos que tener noticia de ese crimen. Muchas veces empiezan siendo desapariciones que llamamos ahora, está muy de moda, desapariciones inquietantes. Es decir, una persona que se supone que no ha abandonado su entorno de una forma voluntaria, que lleva unos días, unas semanas sin dar señales de vida. Bueno, tenemos noticia del hecho, de la desaparición o ya nos hemos encontrado el cadáver directamente, ¿vale? Estos suelen ser un poco los inicios. A partir de ahí, y a contrarreloj, lo aseguro, hay que empezar a hacer ya gestiones de qué es lo que ha pasado aquí, qué ha ocurrido. Es importantísima la escena del crimen. La escena del crimen nos va a arrojar todos esos datos que necesitamos que hayan podido quedar allí. Está el principio de transferencia que se utiliza mucho en policía científica, es que cualquier acto deja algún tipo de señal, ¿no? Entonces, tenemos que intentar preservar esos espacios donde se ha producido ese crimen e intentar sacar todos los elementos que podamos conseguir que nos vayan a empezar a dar pistas de qué es lo que ha pasado allí.
si hay señales de lucha, si hay el sitio donde ha aparecido, si hay elementos que podamos pensar que se han introducido allí, si existe el arma del crimen, importante, ¿vale? Y empieza un proceso, digamos, de investigación combinada entre los investigadores de la Policía Judicial y los investigadores de la Policía Científica. Policía Científica sería nuestro CSE, ¿vale? Nosotros le llamamos Policía Científica. Entonces, empezamos a combinar esfuerzos. La Policía Científica empieza a obtener datos físicos, químicos, de ADN, ¿vale? Que va recogiendo en el lugar de los hechos. Lo más característico, y que conoceréis, supongo todos, pues, por las películas, las huellas, ¿vale? Es muy difícil que una persona llegue a un lugar si no lleva algún tipo de protección y no deja algún tipo de huella. Pues bueno, el primer trabajo, y es un trabajo de verdadero laboratorio, es empezar a recoger las huellas. Recoger esas huellas que tienen una técnica que está muy estudiada, muy protocolizada y que, bueno, pues que lleva, pues, a tener por lo menos ya un indicio. ¿Qué personas han estado aquí? ¿Hay huellas solo de esta persona o hay huellas de personas ajenas a su entorno? Entonces sería uno de los primeros datos que veríamos. Un segundo dato, que sería también combinado entre los forenses. Los forenses en CSI me parece que son un cuerpo específico, ¿vale? La policía, tenemos, como he dicho, la Policía Científica y recurrimos a los forenses, que son médicos especializados en esa especialidad, ¿vale? Entonces, el siguiente elemento que habrá que estudiar es la víctima. En este caso, en el caso de un asesinato, un cadáver, ¿vale? ¿De qué forma se estudia? Pues a través de la autopsia se intenta determinar las causas de la muerte, la data de la muerte, todas las circunstancias que se puedan extraer. Hay gente que dice que los muertos hablan. Bueno, pues a eso nos referimos. La posición en la que ha quedado, todo tiene que ir perfectamente documentado, se hace un reportaje fotográfico, videográfico, se recoge absolutamente en la escena todo lo que tenga que recogerse, porque luego habrá que estudiarlo, habrá que analizarlo y habrá que ponerlo a disposición de la autoridad judicial para determinar cómo se sucedieron realmente esos hechos, y eso es importantísimo. Y además, insisto, hay que hacerlo contrarreloj, porque las horas primeras del esclarecimiento de un crimen son fundamentales, ¿vale? Entonces, insisto, nosotros en la Policía Española ahí empezarían a entrar a trabajar dos departamentos diferentes: Policía Científica, Policía Judicial, sin contar con que posiblemente previamente han tenido que llegar los zetas que vemos en la calle, la seguridad ciudadana, que son los que suelen primero ser llegados, ¿no? Hemos encontrado a una persona, bueno, lo primero van los vehículos, digamos, uniformados, y ellos hacen ya las primeras actuaciones en el lugar de los hechos, de intentar tomar datos de testigos, de localizar un poco cómo ha aparecido la víctima y, sobre todo, y es muy importante, acordonar o digamos, preservar la escena del hecho, ¿vale? Importantísimo. La escena del hecho, luego vamos a hablar una cosilla de ello, es fundamental. Y a partir de ahí empieza un trabajo contrarreloj para intentar conseguir, sobre todo porque hay pruebas que son muy fácilmente eliminables. Es muy fácil que se añadan pruebas que no tienen que ver con los hechos, es decir, una pisada de una persona, de un curioso, que lo primero cuando ocurre un hecho de estos es que si es en un espacio donde pueda entrar la gente, pues genera curiosidad, ¿no? Entonces se te haya metido alguien por ahí y haya dejado alguna señal que lo único que va a hacer es despistarnos. Y luego es un trabajo de hormiguitas, de verdad, de empezar como un puzzle, ¿no? De poner esta pieza, de poner esta otra, de poner esta otra, a ver qué ha resultado en las pruebas que ha conseguido Policía Científica. ¿Tenéis alguna identificación? No nos sale nada. Venga, se hace un esfuerzo mayor, se sigue. Bueno, se van recopilando todos esos datos y al final, entre lo que hemos hallado en la escena del hecho, en lo que hemos hallado en la víctima, de los datos testimoniales que nos puedan aportar los testigos, de los datos que hayamos podido coger, pues de grabaciones de la zona donde se ha producido el hecho, que esto por suerte hoy cada día es más frecuente, que haya muchas cámaras por ahí y se dejan muchos datos. De los datos que hayamos podido obtener de la tecnología moderna. No me voy a poder meter mucho ahí, perdonadme, ¿vale? Pero la tecnología moderna deja muchísimas huellas, muchísimas, ¿vale? Entonces, somos capaces de establecer pues dónde estaba
qué personas andaban por ahí por la zona, qué móviles andaban por ahí funcionando por la zona, o sea, cosas que son muy interesantes y que nos pueden ayudar a obtener datos. Por lo tanto, hemos cogido en la escena, hemos cogido la víctima, hemos cogido los testigos y luego empezamos ya a determinar quiénes pueden ser sospechosos. Sabéis que la ley española dice que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, pues para el investigador policial nadie debería ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esto es así, es decir, tenemos que intentar pues no descartar a priori nunca nada. Entonces empiezan a llegarnos un montón de datos que tenemos que procesar y que tenemos que ir componiendo ese puzzle, pieza, hasta que de repente llegas a ver con claridad y dices por aquí, ¿vale? La pura realidad es que una investigación suele ser compleja. En determinados casos son fáciles. Por ejemplo, el asesinato del otro día de los agentes forestales de Lleida, lo conocéis por la vez del fuego. Hombre, ahí es muy fácil, o relativamente fácil, ¿no? Hay un autor que además se ha declarado culpable, aunque la declaración de culpabilidad no nos tiene que impedir que hagamos una buena investigación. Pero vamos, hay 2 muertos, un culpable, una zona relativamente pequeña y bueno, eso es relativamente fácil de intentar llegar a ver pues, qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero habitualmente las investigaciones son complejas, las informaciones no son lo completas que quisiéramos, hay mucha parte de intuición. El investigador tiene que tener intuición, ¿vale? Y hasta suerte. Aunque un compañero y amigo mío, que no sé si estará por ahí en alguna zona de la sala, me decía que la suerte en la policía hay que buscarla, ¿eh? Hasta la suerte es un trabajo que hay que irlo elaborando, ¿vale? Y con ello, pues conseguimos tener uno o más sospechosos y entonces empezamos a ser, otra vez, ya con más intensidad, bueno, pues a hacer otras pruebas complementarias, a ver esta persona dónde la podemos localizar, en el lugar de los hechos, qué relación posible tiene, qué móvil posiblemente pueda tener, y con ello al final terminas a una convicción basada en pruebas, que eso es lo que nos pide la ley que nosotros aportemos al juez. Y con ello, el paso siguiente ya sería detener al sospechoso sobre el que tenemos una seguridad, dice la ley, unos indicios racionales de que ha cometido ese crimen. La parte siguiente sería detenerle, haríamos unas comprobaciones añadidas, igual en su domicilio o en su entorno, para conseguir otras pruebas complementarias y con ello pondríamos a disposición judicial diciéndole, tenemos la convicción de que esta persona es la culpable, ¿vale? Eso sería más o menos una investigación así muy resumida, no sé si... ¿Y existe el crimen perfecto o cada vez lo tienen los asesinos más difíciles? ¿Cómo es esto? Bueno, no sé quién decía por ahí, seguro que era muy famoso, que no hay crimen perfecto sino investigación mal realizada, ¿no? Ah, lo tienen chungos los malos. Hablabas de nuevas tecnologías, que eso también yo creo que... ¿no? De verdad, lo tienen difícil, ¿vale? De hecho, fijaros, en el ámbito de los asesinatos y los homicidios tenemos un índice de resolución altísimo, de verdad, muy alto. O sea, es muy difícil que una persona pueda cometer un hecho grave como es quitarle la vida a otra persona y salirse de rositas. Pero luego, como todo, a veces la casualidad es un montón de variables, un montón de circunstancias y hay veces que se ponen todas en tu contra y dices, es que no es posible que no encuentre nada y por desgracia hay asesinatos en España sin resolver, unos cuantos, ¿vale? Desde esa óptica podríamos decir que ese crimen, para ese criminal, fue el crimen perfecto porque de momento no lo hemos cogido. Pero tenemos una cosa muy importante, que es el tiempo que corre a nuestro favor, al favor de la sociedad y de los que trabajamos para proteger a la sociedad, que somos los policías, y que va en contra de los malos, de los criminales, de los asesinos, ¿vale? Es decir, hay delitos que se han resuelto años después, pero se han podido resolver, ¿vale? Por eso, insisto, es muy importante los primeros datos que obtenemos en las primeras horas desde que se ha producido un crimen. Eso es fundamental, hay que saberlo trabajar muy bien y por eso, entre los valores que os decía antes, la responsabilidad de hacer el trabajo bien hecho es muy importante. No, es que hoy es domingo, me pilla con la familia, hoy que tenía una boda, además hoy me he tomado 2 copas de vino y ahora ¿cómo voy yo a investigar? ¿Vale?
pues en ese momento sale esa profesión que llevamos dentro, sale el investigador y dice, venga, a muerte, y venga, pum, 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 muchas horas seguidas, mucho cansancio, mucho esfuerzo, y poquito a poco, y con mucha ilusión, pues los delincuentes, los criminales lo tienen muy mal, que es lo que digo. Eso es bueno, eso es bueno. Oye, y en crímenes no resueltos, porque también en algunas películas se ve, ¿se utilizan videntes, mediums o algo así? ¿Se dan casos de estos así? Que se utilice... Yo miro para allá a ver. En vez de no. Bueno, vamos a ver. No, oficialmente no. Oficialmente, cuidado. Oficialmente no. Cuidado. Vale, no sé si tú conocías algún caso me parece recordar, fijaros, con Anabel Segura, cuando todavía no era un asesinato, sino que era solo un secuestro, una desaparición de esas inquietante, se resolvió tiempo después, pero bastante tiempo después. Durante muchos meses estuvo la chica desaparecida y no se sabía, claro, ya tantos meses hay cierta seguridad de que el pronóstico no va a ser bueno, no la vamos a encontrar con vida, pero bueno, siempre hay un pequeño punto ahí de esperanza que puede hacer, igual se ha ido con alguien, igual aparece en algún sitio, bueno. Me parece recordar que en ese caso de Anabel Segura se recurrieron, claro, era muy duro, ¿no? Porque había muchísima presión, había una persona, me parece recordar que fue el jardinero de la organización, que había visto una matrícula, se recurrió a técnicas menos utilizadas por la policía. Me parece que se llegó a hacer una regresión para intentar ver si el testigo era capaz de recuperar de su memoria los dígitos de esa matrícula que supuestamente había visualizado, ¿no? No dio resultado. ¿Vale? Con respecto a los medium, también me suena de alguna investigación en la cual, pero fijaros que en el fondo es un policía, un investigador que dice, es que yo esto lo tengo que sacar, fijaros, lo tengo que sacar, como sea, porque es la presión de la familia, es la presión interna del propio cuerpo, es la presión a la que tú mismo te sometes, yo lo tengo que sacar como sea. Entonces, insisto, no tengo casos documentados, pero sí me suena haber escuchado que en algunos supuestos, puede ser igual en los crímenes de Alcácer, ¿no suena alguno? Se recurrió a medium, ¿verdad? Oficialmente no, pero... Oficialmente no, pero yo soy investigador, me viene un medium porque a veces ellos se han ofrecido, sí, ¿vale? ¿verdad? Y me dice, no, es que he visto tal, que puede estar en tal sitio, no sé qué, y me parece que puede estar enterrada. Eso me parece que fue lo que se concluyó en los crímenes de Alcácer, ¿no? Efectivamente estaban enterrados. Entonces, bueno, no sé, esto es para creer también, La policía científica no cree en los medios. Hoy por hoy, Mientras haya ciencia, tiramos de la ciencia en la medida de lo posible. Y ¿en qué piensa un asesino? O sea, ¿en qué piensa un asesino para cometer un asesinato? ¿Cómo es esa mente? ¿En qué está pensando? Bueno, si piensa. Si piensa. O sea, habrá más o menos impulsivos, no lo sé. Bueno, esto es un poco la esencia de este encuentro que tenemos hoy, ¿no? ¿Qué piensa un asesino? Bueno, lo primero que tengo que decir es que, claro, ¿qué piensa un asesino? Tendríamos que definir primero qué tipo de asesinos, ¿vale? Es decir, asesinos hay muchos. Está desde el asesino ocasional, es decir, la típica pelea, pum, 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 le pego un golpe, queriendo o sin querer, el tío muere por el golpe que le he dado. Ahí recientemente ha ocurrido un caso de estos, en Murcia, ¿vale? Sí. Bueno, entonces, ¿es un asesino? Bueno, es un homicidio, ¿vale? El asesinato respecto al homicidio se diferencia en una serie de características que agravan el hecho, ¿no? Pero bueno, es en realidad una muerte violenta. Bueno, ¿qué piensa esa persona? Pues no lo sé, igual solo pensaba en defenderse o solo pensaba en atacar, o no lo sabemos exactamente. Entonces ahí tendríamos que hacer un análisis precisamente de ese autor, a ver en qué estado se encontraba en ese momento en que se ha producido ese hecho. Hablo del asesino, pues eso, en un arrebato, en un impulso. ¿Qué es lo que piensa? Bueno, más bien, en un arrebato, en un impulso, lo que ocurre es que la mente no es capaz de pensar, ¿vale? Solo surge una emoción negativa ahí, que puede ser la ira, y que te cargas a todo lo que se te ponga por medio, ¿vale? Entonces esa persona realmente no está pensando nada, solo quiere, pues, atacar, ¿vale? Hasta, fijaros, hasta el asesinato que pueda provocar un terrorista. ¿Qué piensa un terrorista?
Es decir, piensa que está haciendo una labor religiosa, es decir, que estoy poniendo ahora el caso de un asesino o un terrorista islámico, ¿no? O islamista. Pues él está convencido de que su misión en la vida es matar incluso muriendo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que piensa? Pues que está convencido que es que eso es lo que le manda a su religión, digo yo. ¿Y qué piensa, por ejemplo, un asesino profesional? Sicario, que llamamos. Pues no piensa nada más que va a sacar un buen dinero de ese hecho. Y la víctima es su trabajo. ¿Vale? Entonces, como veis, depende del tipo de delito, pues diremos qué piensa. Pero yo cuando me comentaba un poquito Ángela, esta pregunta es procedente, digo, sí, claro, es el núcleo de lo que estamos hablando hoy. Yo más bien diría, ¿qué no piensa un asesino? ¿Vale? No qué piensa, sino qué no piensa. Pues no piensa que la vida es un derecho fundamental y que todas las personas tenemos derecho a la vida. Entonces, que nadie es quien para quitarle la vida a otro. Eso no lo piensa, seguro. ¿Y qué sienten o qué no sienten? Pues lo que no sienten es empatía, está claro. Porque imaginaros ahora un delito de estos violentos, luego si queréis hablamos de alguno de ellos, un delito violento cuando tú sabes que estás matando a propósito a una persona, causándole sufrimiento, pues esa crueldad implica una falta de empatía, de sentir lo que la otra persona siente y lo que estás causando realmente a él, a su familia, a su entorno y a la sociedad. Entonces, ¿qué no sienten? ¿Qué no piensan? Pues eso, no piensan en las personas, no piensan en sus derechos, no piensan en el daño que hacen, no piensan o no sienten pasión o compasión. Y por lo tanto, pues todos esos elementos son los que pueden llegar a que una persona sea capaz de matar. Digo, en este supuesto del asesino más psicópata, o luego hablaremos un poquito también de ese concepto, frente al asesino impulsivo que lo único que piensa pues es, me ha hecho daño, voy a por él, y en un arrebato cojo y me lo cargo, ¿no? Pues ahí pues tampoco piensa, solo actúa, ¿vale? Hay una pregunta que yo no quería dejar de hacerte porque creo que es interesante. ¿Se me oye bien por ahí o no? Sí. A ver, que yo quisiera diferenciar entre lo que es un trastorno o una enfermedad mental, porque hay veces que eso lo asociamos con cierta agresividad o pensamos que puede haber asesinos que tienen un trastorno pero más psicológico. O sea, diferenciar eso de un psicópata, por ejemplo. ¿Una enfermedad mental? Alguien que tenga una psicosis. Bueno, claro, fijaros. Además un día me lo comentabas también, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Que los enfermos mentales son más peligrosos que los no enfermos? Bueno, hay muchos estudios al respecto y la conclusión que sacan es que realmente no. Fijaros, si tienen más probabilidad de los enfermos mentales es de ser víctimas, más que agresores. Y esto es importante que lo digamos así en estos actos un poco más públicos por quitar ese estigma que muchas veces conlleva el ser un enfermo mental. ¿Vale? Lo que sí es cierto, y es un poco lo que decía ahora mismo Ángela, que es una persona que está en un brote psicótico, una persona en un brote psicótico no vive la realidad, está fuera de la realidad, vive un mundo en el cual un demonio, un ángel, un ser extraterrestre, lo que sea, le está diciendo que le van a matar y se tiene que defender, por ejemplo, ¿no? Y está oyendo voces que le dirigen a que mate. Es una persona que está fuera de la realidad. Eso... lógicamente esa persona no está matando, está viviendo una película interna que le va a determinar sus actos. Cuando se tiene un asesinato, no sería en este caso asesinato, vamos, habría que valorar. Una persona en un brote de estos, tampoco todos los brotes son defiéndete, mata, ¿no? Hay brotes que simplemente lo pasa mal el propio enfermo, pero no cada vez que un psicótico tiene un brote, una persona con esquizofrenia tiene un brote, le manda a matar a nadie. Por supuesto, ya estoy diciendo que de hecho los casos son mínimos, son mínimos. Ahora, lo que digo, sí que es verdad que una persona fuera del control de la realidad es un peligro para él mismo primero y para los demás, pero por eso, porque está agotada, está fuera de sí, ¿vale? Y luego fijaros que en este caso el crimen posiblemente no va a ser premeditado,
Por eso quería ahora rectificar eso cuando he dicho el asesinato. Bueno, en realidad sería un homicidio porque esa persona no tiene una capacidad realmente de planificación, tiene sencillamente una capacidad de reaccionar conforme a esos delirios o esas alucinaciones que tiene. Y fijaros que estos asesinatos parecen a las personas leras pues, como inexplicables, ¿no? Un tío que va con un hacha, no sé si os acordáis de un caso de una persona que mató a su madre con un hacha y se paseaba por el pueblo con la cabeza en una bolsa. ¿Recordáis ese caso? Bueno, sé que hay chiquillos, perdonadme, por eso no he querido... No te afecta, vale. No he querido traer imágenes, a propósito, tengo un pendrive ahí con imágenes que no quiero mostrar, no es el foro adecuado, estamos hablando un poquito, pero vamos, os podéis imaginar que eso es verdaderamente escabroso, ¿vale? Pero es que esa persona está fuera de sí. O sea, lo que hace, le ha cortado con un hacha porque era un elemento que tenía cerca de su mano, lo ha cogido y sencillamente ha hecho algo consecuente a su situación de brote psicótico que está viviendo, de irrealidad total. Claro, estas personas serán luego, aunque nosotros los detenemos y luego tiene que haber un proceso judicial, muchas veces ingresan en la cárcel, pero vamos, lo suyo es que estas personas pues pasen a una institución psiquiátrica y se les aplique una medida de seguridad de internamiento por un montón de años, ¿vale? Pero lo que está claro es eso, es que es un crimen que parece así como muy horrible y tal, pero es un brote psicótico. Recordaréis otro caso, sobre todo los que tenéis algunos años más, el crimen de la doctora Mingo, ¿recordáis? La doctora Mingo era una residente, Namir, y bueno, llevaba unos días que escribía con el ordenador apagado, lo cual ya indica un poco su estado mental, ¿no? Entonces ella coge algún tipo, no sé, de arma, era un cuchillo, me parece recordar, o algo así, que cogió por ahí de alguna parte del hospital donde estaba trabajando y fue pasando ese cuchillo todo lo que se pilló por su medio. Mató a una enfermera, hirió a varios, bueno, pues es lo mismo, es decir, hay que pasar por su mente. Nada, es que vive en un mundo totalmente irreal causado por esa psicosis que en ese momento siente. Sí. Mira, ya tenemos la primera pregunta. ¿Cómo te llamas? Jaime. Jaime. Hoy día, con los adelantos que hay a nivel cerebral, estudios profundos, ¿se puede provocar un brote psicótico en las personas? Esta es buena, ¿eh? De hecho se habla en los medios conspiranoicos, sí. Se habla de que, bueno, que a veces ciertos asesinatos o ciertos, pues no sé... Oswald, por ejemplo. ¿Perdón? Oswald. Sí, bueno, incluso pues ciertos crímenes atribuidos a personajes que pueden ser con intereses políticos, por ejemplo, la Operación Macutra, etcétera, que se puede programar eso, porque hay gente que a veces dice, hombre, joder, iban a aprobar esta ley y ha surgido este asesinato, qué coincidencia, o este atentado, y resulta que favorece precisamente la opción contraria que quería hacer. Y eso se comenta en redes y bueno... Me temo, y me permitirás, que no sepa muy bien qué responderte a esa pregunta. Primero porque, bueno, las teorías conspiranoicas están por ahí, han existido siempre. No sabemos demasiado bien qué es lo que hay en las trastiendas de los gobiernos, no lo sabemos demasiado bien, y además necesitamos no saberlo. Porque igual sería lamentable que esas cosas realmente existieran y dijéramos, bueno, pero vamos a ver, y este es el gobierno que yo he elegido, pero ¿qué pasa aquí? No lo sé, yo he leído también mucho al respecto, pues sí, posiblemente podríamos hacer que a alguien le brotara una psicosis o podríamos aprovecharnos de una persona psicótica para inducirla, darnos cuenta que las personas enfermas mentales pueden ser más fácilmente sugestionables que las personas que tenemos una capacidad de razonamiento conservada o preservada.
Eso sí que es verdad, pero eso decía que a veces la probabilidad de las personas enfermas mentales es de que sean más víctimas que autores, ¿no? Eso sería una víctima-autor, podría ser, ¿no? Lo que pasa es que, Eduardo, incluso provocando a una persona que ya tuviera probabilidades de tener un brote, también te sorprende mucho. O sea, tú tampoco puedes programar a una persona, creo, para que haga exactamente lo que tú quieres. Le puedes inducir, pero luego llega allí, igual te sorprende haciendo una cosa que no es la que tú querías que hiciera, ¿no? Incluso en hipnosis, se han intentado a través de hipnosis que tú vayas y dispares a una persona, y entonces exactamente todo lo que te han dicho, tú apuntas a la persona y tú no disparas a la persona. Pero otras veces porque va en contra de tú. Pero otras veces sí que disparas. Pero porque va en contra de tus valores. Esa persona que sí. no haga nada, bueno, te va de la mano, ¿no? Claro, por ser posible, bueno, vamos a decir que sí que sería posible. Yo no conozco casos documentados, esta es la pura verdad, ¿vale? Pero, claro, efectivamente, tú te coges a una persona de estas y la empiezas a trabajar, pum, 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 la empiezas a meter en su delirio, la empiezas a reforzar un delirio que pueda tener ya contra una persona con la que quieres acabar, pues técnicamente sería posible.